vamos entonces a enfocar lo que es el páncreas. Entonces, el páncreas es un órgano que tiene acción doble. Tiene una acción de páncreas endocrino, como una serie de enzimas que ustedes lo vieron en el título de enzimas, haciéndole básica la digestión. Hoy simplemente nos vamos a enfocar en el páncreas como endocrino. Específicamente en el páncreas como órgano endocrino, existe una unidad funcional dentro del páncreas que son los isómeros de sangre. Estos isómeros de sangre van a contener una población de células que cada una de ellas va a ejercer la síntesis y secreción de hormonas relacionadas con el mecanismo de regulación de los niveles de glucosa en sangre, lo cual es determinante para nuestro cuerpo para utilizar a la glucosa como fuente de energía. Entonces, el páncreas, a través de su endocrino, es donde desempeña la función reguladora para mantener la homeostasis de la glucosa en niveles normales, que son mínimos valores o máximos valores representados por nuestro cuerpo, para poder desempeñar las funciones fisiológicas correspondientes. Hoy nos vamos a enfocar desde el punto de vista energético de nuestro cuerpo. Es uno de los elementos o de las sustancias que son utilizadas en nuestro cuerpo por la glucosa. Y vamos entonces a poder comprender cómo el organismo utiliza de manera estratégica diferentes hormonas con acciones que conllevan a aumentar la glucosa en sangre o llevan a disminuir la glucosa en sangre, ya que los extremos, estos valores, estos rangos, pueden ser nocivos para nuestro cuerpo y de esa manera funcionar mal nuestro organismo y nos podemos llegar a desarrollar enfermedades hoy en día tan frecuentes como es la diabetes. Pero la diabetes, ¿qué es? La diabetes es una enfermedad donde se carece de una hormona como la insulina o un mal funcionamiento de la misma. Para ir entrando en detalles, tenemos entonces que estos isómeros de Langerhans tenemos varios tipos celulares. Las células alfa, las células beta, las células delta, las células T y las células X. Las células alfa constituyen una población celular que oscila entre el 15 y el 20%, y justamente estas células van a producir una hormona que es glucagón, cuya acción cronológica la vamos a estudiar en las clases de mañana. Las células beta son las células más pobladas en el entorno de Langerhans, están en un 60 y 80%, y son las responsables de producir insulina, que es la hormona que nos vamos a centrar en la clase de hoy, la amilina, que es un compuesto químico que va a ser secretado por las células beta, que tiene efectos regulatorios sobre la producción de insulina. En las células delta vamos a producir, está presente entre el 5 y el 10% de las células de isómeros de Langerhans y produce otra hormona que es la somatostatina, que tiene efectos regulatorios sobre el glucagón, sobre la insulina. El polipéptido pancreático es producido en las células del páncreas y que actualmente no se le da una importancia biológica a este compuesto químico que le conoce como acción contra y las células éxito hoy en día se conoce que son productoras de grelina. Y la grelina es importante también como regulatoria para la activación. Cabe destacar que los isómeros de Langerhans están ricamente vascularizados, lo cual permite extraer todas estas hormonas que son producidas en esta población celular y que son a través de unos capilares penetrados, los cuales tienen grandes poros, a través de los cuales son vertidas las hormonas producidas en estas células. Específicamente las células beta son las encargadas de secretar a través de estos capilares a la insulina y las células alfa encargadas de secretar glucagón. Comencemos entonces que el individuo va a tener dos fases, una fase de ayuno y una fase postprandial, una fase post-activa. Nosotros a través de la dieta diaria, una dieta balanceada, vamos a consumir alimentos que contienen proteínas, que contienen grasas, que contienen carbohidratos, ¿correcto? Que obviamente cada uno de estos compuestos
necesita justamente incorporarse en nuestro cuerpo para que pueda desempeñar un aporte de energía para que la célula pueda funcionar. Y el ideal para nuestro cuerpo, en la primera línea, es a la glucosa. Este aporte de glucosa puede ser a través de los días. Diariamente, a través de la vía oral, para la glucosa, a través de los carbohidratos, en la dieta diaria, justamente cuando hacemos los alimentos correspondientes a la nutrición de alimentos correspondientes al día. Pero también existe el sexto parte donde el café está hospitalizado, que es una dieta absoluta, y un día de alimento, por tal unidad con un objetivo, que hay que suministrar el nutriente. Y uno de los principales nutrientes que se convierte en el alimento es a través de glucosa de origen hidroquímico. Entonces, existen dos maneras de mostrar la glucosa fuera, a través de la dieta y a través de la vía hidroquímica. Este transporte de glucosa, a través de la comienza con vía oral, a través de la vía hidroquímica, va a activar una serie de procesos fisiológicos en nuestro cuerpo que van a determinar justamente la regulación y la utilización de la glucosa como fuente de energía. Entonces, pero en este momento en el cual está ingiriendo alimentos, o sea, eso podría ser básicamente la glucosa, el organismo de entrada no la gasta, sino la busca es almacenar y la va a almacenar en los órganos dianas donde actúa justamente la forma que vamos a hablar hoy en su vida, que es el hígado de fondo y el tejido muscular. Hoy nos vamos a centrar en esos tres órganos blancos o en esos tres órganos dianos. La glucosa debe entonces como fuente de energía, fuente inmediata de energía, existen condiciones muy particulares que es durante el ayuno, este ayuno únicamente de la cantidad de horas de tiempo, este ayuno, porque hay ayuno corto de 4 horas, 18 horas, 17 horas, 40 días. El organismo justamente se va a adaptar puesto a estas condiciones de ayuno. Pero en condiciones de ayuno no tan prolongadas, no 18 horas, los rangos de glicemia o de glucosa en sangre están entre 70 y 100 miligramos por decilitro de glucosa en sangre en condiciones de ayuno. Y en condiciones continuas postprandiales, en un periodo después de 2 horas de comer, como estamos aportando glucosa en nuestro cuerpo, los niveles de glucosa en sangre deben de aumentar. Pero no está limitado el valor máximo, es de 140 miligramos por decilitro de glucosa en sangre en una etapa post-absortiva. Entonces, las condiciones son distintas. Una, cuando estamos en ayuno, y otra, cuando en el alimento, en un estado post-absortivo de 2 horas, donde el organismo justamente desencadena una serie de cambios fisiológicos endocrinos para mantener estos rangos dentro de un valor normal. Mínimo 70, el máximo de 100, en condiciones de ayuno, y post-absortivo de 2 horas de 70 a un máximo de 100. Entonces, cuando esto cambia, cuando un individuo tiene déficit de insulina, obviamente desarrolla una enfermedad diabetes y cuyos valores ya cambian. Pero estos rangos son justamente manejados en situaciones patológicas como lo es la diabetes. Nos vamos a centrar nosotros en que los niveles ideales de sangre de glucosa son en estado de ayuno de 76 con 100 y un estado post-absortivo de 2 horas debe ser un máximo de 140. El 100 debe ser un mínimo de 6. Cuando nosotros ingerimos alimentos, una de las modalidades de la orden del colon, a nivel del intestino, del núcleo intestinal, ya está la glucosa separada en algún momento de los carbohidratos,
a nivel del cepillo del enterocito, tenemos un transportador de glucosa que es asociado. Entonces, estos transportadores de glucosa, sodio glucosa tipo 1, son necesarios y permiten ya que la glucosa va a ser transportada en el gradiente de transportación. Entonces, para eso se requiere un transportador. Y ese transportador está sobre el nivel sencillo de las células del enterocito. Una vez que esta glucosa entra a las células del enterocito, acoplado justamente con el transportador, esta glucosa va a la sangre a través de unos transportadores de glucosa, de una gran familia de transportadores de glucosa, que son el Club 1, el Club 10, hoy por día se me diría que este tipo de hidrógeno del Club 1. Yo esta mañana donde yo llego a la radio, yo para acá, y me meto en la radio, y no sabía que existía el déficit de energía para el déficit de esta enfermedad. Entonces el ciclo 1 está en el cerebro. Desde el 1 no requiere incluirla para el glucosa. Entonces la glucosa puede ser la glucosa, que vamos a estar de la glucosa, y con los niños en las contribuciones, en la forma metabólico, puede dar por no utilizar la glucosa como fuente de energía para el cerebro. Es la principal referencia de la glucosa. Es decir, que existe una enfermedad rara, el déficit de Club 1 en el cerebro. En este caso, el transportador a nivel de la membrana basal de la célula intestinal es el Club 2. El Club 2 está ampliamente estudiado, ya que todos los modelos instrumentales con signo han descrito a este transportador Club 2 casi en todos los temas que vamos a desarrollar hoy. Pero ya en los estudios a nivel molecular, a nivel genético, ha permitido identificar mejor estos transportadores. Sabemos que en el hombre, estos transportadores se utilizan en el laboratorio. Entonces, esto que en fisiología, por mención, la ubicación de estos transportadores en el neurón. Vamos a ver. Entonces, el punto a nivel de la total de un transportador cerebral que permite incorporar la glucosa al sangre. Y de ahí va hacia dónde. El intestino va hacia el corto y el hasta llega a dónde, llega hasta el sangre. Bueno, ya aclarado que el país considera otra cosa claro. Entonces ya quedamos acá, y que la glucosa entró, pasó por el glucógeno, llega a la sangre. Y una vez entonces en sangre comienza a los niveles de glucosa. Este individuo, como estaba poniendo, en el mínimo de la
pero en inmediato ingresa la glucosa a la sangre, este valor se tenga como incrementado. Entonces debe echarse la mano una serie de mecanismos fisiológicos para tratar de liberar el insulina, para que la hormona central, para bajar los niveles de glucosa a nivel de sistema digestivo, que se pone la glucosa, que tiene 60 y 140. Entonces, si la glucosa excede en los valores de 140, es nocivo para nuestro organismo, aumenta la molalidad del plasma. Después de glucosa puede llevar a ser utilizada como sustrato para cualquier otro sustancia que obviamente se maneja. Entonces, a través de la sangre, niveles elevados de glucosa son tomados justamente por la célula beta del páncreas. Esta célula beta del páncreas no tiene receptores a nivel de la membrana citoplasmática que detectan elevaciones de glucosa. A través de el club tipo 1 en el hombre, lo que está corregido. En la mayoría de los textos van a conseguir acá que es el club 2, donde está tomando los cuidados respiratorios. Todos los textos de tipo día, que han realizado actualmente, acá les aparece el club 2, pero está la razón. En el hombre, el canal de la célula beta del páncreas va a ser justamente el club 1. Este canal va a permitir incorporar glucosa del plasma hacia el interior del cerebro. Entonces, si externamente está aumentada la glucosa, el paso a través de estos canales club 1, que son inteligentes de insulina, del cerebro, la glucosa pasa libremente al interior del cerebro. ¿Y qué pasa en el interior de la célula? Comienza a aumentar los niveles de glucosa, porque pasa libremente desde el espacio extracelular al espacio intracelular. A nivel de la célula beta del páncreas, por acción de una exocinasa, ocurre la fosforilación de la glucosofosfato de la glucosa, y justamente esta fosforilación entra justamente lo que ocurre en la mitocondria, hace el ciclo de Krebs y produce ATP. Esos niveles elevados de ATP, esta energía que es utilizada, que es sintetizada a nivel de la mitocondria, es utilizada por un transportador de potasio que está a nivel de la membrana, y ese ATP cierra este transportador, hace un cierre, no lo hace. Por ejemplo, sucede distinto en otra célula, pero aquí lo cierra. Y una vez que cierra la salida de potasio, ¿qué le pasa a la membrana? La membrana se despolariza internamente. Esa despolarización nos lleva a que ocurra la apertura del canal de calcio. Y el canal de calcio permite la entrada exagerada de calcio al interior de la célula. La célula beta pancreas, estamos analizando. Esa despolarización genera que unos gránulos donde está empaquetada y almacenada la insulina se libere a través de un mecanismo de exocitosis que ocurre a nivel de la membrana. Pero fíjense, aquí no hemos hablado todavía de un estímulo que hace la célula internamente para sintetizar, para activar el código en el núcleo para sintetizar insulina. Aquí este esquema no lo señala. Aquí te está señalando la liberación de la insulina a través de unos gránulos. Fíjense que todavía ni la glucosa no le he indicado a la célula que sintetiza. Lo hace a través de, cuando estos gránulos a este nivel, a nivel de la membrana, estos gránulos se fusionan y se rompen, se produce una proteína granular transmembranosa denominada antígeno de las células de los nucleótidos 512. Esta sustancia, con la sigla ICA 512, que se produce a este nivel de la fusión de los granulos con la membrana, es la señal que va al núcleo y indica al genoma del núcleo que sintetice insulina.
la glucosa como tal directamente en el sistema, ni para la liberación ni para la síntesis de insulina. Lo hace de manera indirecta. Una de ellas, clave, fundamental, es el aumento de los niveles de glucosa en el citoplasma de la beta. ¿Para qué? Para que ocurra la fosforilación de ella a través de una glucosinasa que hace que incorpore el ciclo de Krebs que produce ATP, esta ATP cierra el canal, se despolariza la membrana, abre los canales de calcio, entra calcio, ocurre la migración tubular de los gránulos donde estaba almacenada la insulina, se produce la liberación de insulina por exocitosis y a su vez estas membranas, estas vesículas contenidas en las membranas producen esta sustancia ICA y T2, que es la que va a estimular el núcleo para la síntesis de insulina. Entonces, ¿qué es la insulina? Vamos a empezar entonces ahora a desarrollar en sí qué es insulina. La insulina es una proteína tetrahedral, tiene dos cadenas externas del tipo de dos unidades alfa y dos unidades beta, contiene tres fuentes de puro, se sintetiza las células beta de fascia y todas las células alfa, en las células beta, se libera por exocitosis, como ya lo mencionamos, se sintetiza como preprohormona. Esto es clave para poder entender los mecanismos de regulación de síntesis de insulina. Se sintetiza como una preprohormona. Se empaqueta en gránulos como prohormona. Entonces acá tenemos una molécula, tenemos entonces tres fuentes de puro, la cadena A es esta, la misma cadena A tiene dos fuentes de puro, la cadena alfa y la cadena beta unida por dos fuentes de puro una por otra, y tenemos acá una parte que no le corresponde a la insulina monomérica, que es el péptido C. Y aquí cuando está el péptido C unido a la cadena alfa y la cadena beta, esta es la prohormona. Acá tenemos como la siguiente. Este esquema representa la secuencia de la síntesis de insulina. El cromosoma 11 es el que contiene el código genético para sintetizar justamente la insulina. Está la secuencia de cómo se va a sintetizar la insulina. ¿Quién va a activar justamente a ese que es el cromosoma 11 en el núcleo de la célula beta? La proteína granular, la membranosa, la de los gránulos. Cuando los gránulos ya los quiero, se produjo esta sustancia que es conocida como un IPA 512, que es la que va a estimular justamente dentro del núcleo a la síntesis de insulina. La insulina se secreta a través de dos unidades laterales, se sintetiza, perdón. La insulina se sintetiza como una preprohormona grande que tiene dos cadenas proteicas a los extremos y una cadena en el péptido líder, la cadena B, el péptido C, la cadena A y una proteína externa. Entonces, esto es una molécula sumamente grande. Esa molécula se produce en el citoplasma y entra al retículo endoplásico rugoso. Y en el retículo endoplásico rugoso pierde las dos proteínas a los extremos. Y ya se forma una preproinsulina que contiene el péptido líder, la cadena B, el péptido C y la cadena A. Fíjense, esta es la preprohormona. El retículo endoplásico rugoso pasa al aparato de Golgi y por acción de otras enzimas proteasas, pierde el péptido líder que sale y queda justamente una proinsulina constituida por la cadena beta, el péptido C y la cadena A. ¿Cuál? Una vez que la insulina es pasada al aparato de Golgi, pasa al gránulo, ella
la característica bioquímica de la insulina, ella tiende a formar múltiples polímeros de ella. O sea, una molécula capaz de condensarse y pegarse en dos. Entonces, una con otra a través de la cadena B y forma una insulina que se empaqueta en los gránulos, que son los gránulos inmaduros. No como insulina monogénica, sino aglomerada, se llama insulina hexamera. Acá tenemos entonces en detalle lo que les expliqué anteriormente. La insulina está dentro del artículo totalmente hermoso, tiene el péptido líder, tiene la cadena B, tiene la cadena A, después el discurso que es una cadena, después el discurso que es una cadena A, y tenemos el péptido C. Todo esto es la proinsulina. Esta pasa entonces a dónde? El aparato de Golgi. En el aparato de Golgi que perdió el péptido líder, se pierde. La proteasa corta aquí. Queda entonces la cadena A, la cadena B y el péptido C. Pues esta. Y por acción de esta multiplicada, liberan el gránulo maduro, liberan el péptido C, liberan la insulina y así es como se queda. En el momento antes de liberarse de la sangre, en el gránulo maduro, se rompe justamente, se separa el péptido C y queda la insulina. Entonces la insulina se puede guardar como molécula única, como esta, o varias moléculas que cada una con otra a través de la cadena. Entonces, existe una molécula de insulina guardada en el grano. ¿Cómo quedaría? Una insulina hexamérica, quiere decir hexamérica, que tiene por lo menos 6 moléculas pegadas todas unas con otras, entonces, la B. Y de esta manera, el insulina no tiene efecto biológico, porque ella ejerce efecto biológico como insulina monogénica, con la cadena A y la cadena B, no con el péptido C. También es determinante la configuración espacial de la proteína. Si la proteína está plegada, está en forma de helice, en forma de particularmente no está en la plana, en la molécula, tampoco tiene efecto biológico. Y una de esas maneras como ella es igual. Esta igual como insulina configuración T o como hexamérica. Y la insulina monogénica es la que tiene la cadena B, la cadena A y no tiene más nada. Esta es la insulina y es la que tiene el efecto biológico de los cuerpos. Entonces, ella cuando se libera, de momento de la liberación, ella pierde el péptido C. Y se libera como insulina monogénica. Pero la insulina tiene una regulación muy fuerte. Mi pregunta es, una de las maneras directas de medir insulina en sangre, se necesita a ella, ¿cuál le diríamos el más valor? El péptido C. Porque el péptido C va unido a ella. Entonces, el péptido C es el metabolismo tan rápido como el insulina. Y una de los exámenes es más creíble, mejor miden la receta de insulina, es el péptido C, no es insulina. Esta insulina, también hay por 4 minutos, es muy largo, una molécula, pero el péptido C tiene estable. Entonces, una de las maneras indirectas que uno tiene, por la razón como ella se libera, porque él se libera, y como esto que se va a liberar, rompe el péptido C y lo bota. ¿Sí? Pues liberar la insulina monogénica, que tenga que llegar por sangre a el efecto biológico. Los patrones de secreción de la insulina son muy importantes, que ustedes lo conocen, que lo manejen bien. Ya que este embutido es muchas investigaciones para poder entender las figuras de variables y cómo justamente ocurre la regulación de la glucosa en sangre. La secreción de insulina
hay una secreción basal. El páncreas constantemente se produce insulina, pero a una cantidad mínima. ¿Sabes? Cuando ingerimos alimentos y la glucosa aumenta la sangre, que encadena lo que se acabo de explicar para producir la liberación de insulina, ocurre un incremento rápido de 10 minutos en la liberación de la insulina. Y esta es la fase 1 de la insulina. La fase 1 de la liberación de insulina es una fase rápida, corta en el tiempo, y que justamente se libera la insulina que ha sido preempaquetada, prefabricada, como preinsulina. Pero se acaba de una vez, dura 10 minutos. La insulina desciende su valor porque se agotó, esperando que los datos se liberaran. Y llega a haber una síntesis de nuevo de insulina, que es producida por la sustancia que produjeron los granos que estimularon el glúcido. Y aquí ocurre justamente la liberación de la segunda fase. Y que a su vez, esta liberación de la segunda fase también es exagerada o es potenciada por la acción de una hormona intestinal que son el incretina. Y lo vamos a ver hoy. Entonces, es importante que ustedes conozcan cómo es la liberación de la insulina. Es una liberación basal, una liberación coabsortiva de la fase 1, por la liberación de los gránulos preempaquetados, y una segunda fase que es por la producción de la insulina nueva. Esa secreción de insulina está descrito desde el punto de vista teórico que puede ser realizada por dos mecanismos. Por un mecanismo de secreción de insulina dependiendo de los canales potasio y ATP. Ella lo explicaba. Entró la glucosa, ocasionó justamente el aumento de la ATP que bloqueó el receptor de potasio, el canal de potasio, despolarizó la membrana, entró el calcio, se liberaron los granos. Esto es el mecanismo responsable de esta fase, de la primera fase. La segunda fase, que es esta, es más potente y durable en el tiempo. Fíjense, esta es cortita acá, esta dura más en el tiempo, puede durar 40 minutos en el tiempo. ¿Por qué dura tanto tiempo? Porque ella ya no va a depender de este mecanismo, va a depender de esta. Y este mecanismo es la secreción de insulina independiente de la glucosa y la secreción depende únicamente de la incretina. Las incretinas son hormonas producidas por el intestino. En la estructura primaria del intestino tenemos las células K. Estas células K producen el polipéptido insulino crónico dependiente de glucosa, conocido como las iniciales GIP. Y en el extremo distal del intestino se produce el péptido insulínico similar tipo 1 o ligado al glutagón, que es producido por las células L intestinales. Estas dos hormonas actúan como un receptor de membrana a nivel de las células beta pancreáticas, donde aumenta acoplado a proteínas B, donde aumentan las concentraciones de AMP cíclico y comienza justamente a liberar mayor cantidad de gránulos. De liberar mayor cantidad de gránulos se produce más de más proteína celular transmutadoras, que va a ser justamente la estimulación del estuco para la síntesis de la insulina. Y por eso es que esta, digamos, el más grande que tiene, más se produce la liberación de este autoinsulina, que es que va a estimular al glúteo para sintetizar la insulina. Ajá. Ahora tengo una pregunta. Vamos a ver si me queda muy bien. Si tenemos una persona que tiene carbohidratos la dieta oral, que abusa, está en dieta absoluta,
y que reconozcan glucosa intravenosa. La respuesta a la liberación de insulina, ¿en cuál? Es diferente. ¿Por qué razón? Muy bien. Si nosotros colocamos por los glucosa intravenosa, el único mecanismo estamos incrementando es este. Estamos obviando el mecanismo de la fibra de intestino. Y la insulina justamente es el que va a actuar cuando los alimentos están en el intestino. Entonces, cuando estamos en el alimento, la producción de insulina va a potenciar a la liberación de insulina. Y por eso es que observamos que el patrón de secreción de insulina es distinto cuando ingerimos alimentos o cuando los administramos. Hoy día lo mejor a la insulina o la administración de glucosa. Es menor a cuando damos alimentos. Y ahí la acción de la insulina como mecanismo regulador en la secreción de insulina. Entonces, justamente el trabajo le da muy importante a él. Es inherente a la cantidad de glucosa que es tan mal a la secreción de insulina que la intravenosa, una cantidad similar de glucosa debido a la liberación de la insulina por parte de la intestino, que incrementan la secreción de insulina en mayor proporción que la secreción de insulina, que es el riqueza de los canales. Esta acción interviene en la potasio que incrementa más la liberación de insulina que la que lo hace a través del la insulina entonces va a tener diferentes mecanismos de regulación. De lo que vamos a hablar a continuación. La dieta, el aumento de la glucosa inflamatoria, ya describimos en acción. Incrementa justamente la liberación de intestino de insulina porque lo beta. Pero también secretan ciertos aminoácidos como la lisina, la listrina, la dioxina, la valine y sobre todo la glutamina, que es después que estimulatorio sobre la liberación de insulina. Aquí tenemos entonces la intestina, tenemos la otra intestina acá, el glucagón, que puede estimular las células beta, tenemos la colecitocitina, la catrina, la citosina, la amilina, la actividad nerviosa parasimpática, todo esto conlleva a aumentar los niveles de insulina por parte de la célula beta de página, que aumenta su síntesis y liberación. La somatostatina, que aumenta la actividad nerviosa simpática, puede inhibir su liberación. Específicamente la insulina produce en los órganos de ácido de los puntos, tejido muscular excelente, tejido adiposo y tejido hepático, un aumento en la captación de aminoácidos en la síntesis de proteínas, un aumento en la captación de glucosa y la formación de glucógeno, y un aumento de la lipogénesis, de fabricar grasa, y una disminución de la litólisis. Esto en conjunto hace que se tenga efecto de tipo anabolizante, ahorrador de energía, almacenar energía para ser utilizada cuando los organismos lo requieren. Y lo tienen que hacer de manera rápida y efectiva. Existen otros factores también que pueden ayudar a esto. Una de los aminoácidos, ácidos grasos, que hoy en día hay estudios que demuestran que los ácidos grasos que tienen las que se refieren con los factores en las células beta, los cuales incrementan la liberación de insulina. Y hay estudios que hoy en día hay porque los múltiples que no escriben en esta situación. Colesterol coincide. Por eso hay una mujer puede ser bien un estímulo directo que todo el suficiente de inferior para el incremento de la insulina o bajo la célula. También incrementa la secreción de insulina en la glucosa parasimpática y disminuye la secreción de insulina en la melatonina, la leptina y los hormonas de crecimiento y la insulina. Esto está escrito hoy en día como también hay gente que puede regular la
insulina es parte del cáncer. Una vez que la insulina es liberada para la sangre, llega bajo forma monomística o monoglóbulo, actúa justamente sobre un receptor de membrana que tiene, es un receptor que tiene dos cadenas beta y dos cadenas alfa. Es un receptor isménico. Está también unido con los puentes institutivos de este receptor. Y este receptor tiene una función extracelular, que es la cadena alfa, y la cadena beta tiene tres funciones. Una función extracelular, una función intracelular y una función intracelular. Y justamente este receptor pertenece asociado a un sistema de tirosinasa intrínseca. ¿Y qué se caracteriza con este sistema? Pero que se autofosforiza. Este sistema permite que este receptor, a nivel de la cadena beta, actúe una serie de enzimas que fosforizan el receptor acá mismo internamente. Y esa autofosforización del receptor es la que va a actuar todas las comunicaciones hacia el interior de la célula. La insulina se acopla a esta parte inferior. Se acopla específicamente a nivel de la sensibilidad alta. Cuando ella se acopla en la sensibilidad alta, en la zona de la insulina, va a generar una serie de cambios bioquímicos en la cadena beta que va a inducir a la activación de enzimas para autofosforizar el receptor. Y esa autofosforización del receptor conlleva, por ejemplo, vamos a hablar por esta serie de eventos en la planta. Ya tenemos varias vías, que se las resumo. La insulina está la función de la cadena alfa del receptor, la función beta, acá está la autofosforización del receptor, que conlleva justamente a desencadenar las vías. Una de las vías es generar una serie de proteínas que van al núcleo para concentrar la síntesis de una proteína determinada. La otra vía es producir una serie de proteínas finales que activa el sistema inmunitario que promueve la síntesis de proteínas o la síntesis de inhibidores de combate para activar a una proteína final que puede justamente producir el impacto en el incremento de la síntesis de glucógeno o a través de estimular a la vesícula que contiene el citoplasma al transportador de glucosa 4, Q4, que es carga hacia el exterior, se acopla a la membrana citoplasmática y crea la transportadora de temprano para que la glucosa pueda entrar. Entonces, este transportador Q4 es dependiente de qué? De la insulina. Y Q4 es dependiente de la insulina. El grupo 1 no. El grupo 1 no necesita de esta cascada de leche. Entonces, específicamente, el tejido 4, el tejido del pozo y el músculo estriado de leche. Y también el tejido del en mayor producción en el hígado. El hígado es que va a introducir la glucógeno y glucógeno, es decir, la síntesis de glucógeno para la glucosa. El hígado tiene glucosa y glucosa, pero es más glucosa y glucosa. De tal manera que esta cantidad de glucosa y esta producción de glucosa es mayor. Es para a nivel muscular, si se quiere, es justamente que el Q4 vaya a entrar para que pueda incorporar a las células a la glucosa. ¿Entiendes? Ok, una vez que la insulina se produce, ella tiene que ser metabolizada. Y es metabolizada el 50% en el hígado, un 33% en el riñón y aproximadamente un 15% a nivel del tejido muscular, grado esquelético y tejido adiposo. O sea, ella se inicia, se destruye, se metaboliza. Incluso el hígado lo hace de manera doble. Hace la insulina que se separa. Vuelve nuevamente, entonces ella para la vez por el hígado. Y el hígado prácticamente la metaboliza entrada 5% y luego por una vez tiene 25%.
el hígado es el principal órgano que inactiva al individuo. Es importante destacar que los receptores de insulina, que son estos receptores que los funcionan en la superficie, ellos, cuando se unen a la insulina, no se destruyen, no se degradan. El receptor, la unión hormona del receptor, se incorpora al citoplasma. El citoplasma lo coloca dentro de una vesícula y allí ocurre una enzima proteasa que metaboliza la insulina, que lo separa del receptor, protege al receptor y el receptor vuelve otra vez a la ya que el receptor no lo destruye. El complejo hormona del receptor no se estabiliza, no se destruye, sino se, por entonces se incorpora al citoplasma, la proteasa destruye a la insulina y el receptor indemne vuelve. Es una receptor para que la insulina pueda despedir el nuevo receptor, y no demorarse en fabricar un nuevo receptor. Entonces es importante la regulación del receptor de insulina, ya que existen receptores que se sintetizan de nuevo, receptores que se reciclan y receptores que se degradan. Entonces, cuando en condiciones basales, que tenemos liberaciones normales de insulina, existe una mayor población de receptores de insulina a cuando la insulina está elevada. Entonces, cuando existe un exceso de liberación de insulina ocasionada con lo que son alimentos que son proinsulínicos, ustedes carbohidratos muy procesados, el azúcar, la harina de trigo, la harina de avena, los cereales. Cuando tenemos la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, todas las cosas, tienen exceso de glucosa y son proinsulínicos. Entonces los niveles de glucosa están aumentan demasiado, los niveles de insulina aumentan demasiado, porque saben que va a afectar a la proteína. ¿Y qué pasa con el receptor cuando está expuesto a un producto, a una hormona de manera general? El receptor se expone, se mete en el citoplasma o simplemente se degrada. Y eso viene la necesidad de insulina, que está mal para el organismo. Por eso que hoy en día, esta enfermedad, justamente por el mal comemos, encabeza las listas de enfermedades como la resistencia de insulina y los pasos. Que por este mecanismo fisiológico, el receptor establece aumenta la expresión de acuerdo a las concentraciones de insulina. ¿Entiendes? Entonces acá vemos en este esquema muy tradicional de los libros, donde la insulina monomérica, que es la cadena ARA, luego puente de estructura, el puente de estructura necesariamente es frecuente, que da la conectividad a la insulina monomérica y la mantiene elevada, mantiene abierta, para que alguien pueda entonces unirse a sus receptores, la función alta de la superficie, y de esta manera el receptor autofosforila para producir entonces aquel tejido adiposo que tiene creado y hepático, pues esta función ya mencionamos que nos da la función la mejor. Entonces recuerden, la insulina, por todo esto, tiene un efecto antiinflamatorio. Por más glucosa, la glucosa, entonces, hígado, el músculo creado, el tejido adiposo, y ahora la circulación con glucosa, tiene todo grasa, promueve la formación de tejidos grasos, de cualquier tejido. Después, posteriormente, un cerebro está aumentado por las tejidos tardíos, no a un nivel alto de todo esto cambia para hacer inflamación como que se entiende como el análisis. Hoy hablamos de la repetición muy bien. Bueno,